Por estar aquí un día más, que el Señor nos concede de vida, de salud. Le invito a que nos pongamos de pie en esta hora y vamos a hacer una oración al Señor y venir a poner este tiempo en las manos del Señor, que el Señor se glorifique en cada uno en esta mañana. Amén. Padre, yo te alabo, te bendigo, te doy muchas gracias por estar aquí una vez más en tu casa. Gracias por esta oportunidad que nos das, este privilegio de acercar nuestro pie hasta tu casa. Venir y adorar tu nombre es una bendición que tú nos das, Señor, en esta hora. Señor, te adoramos, te damos gracias por estar aquí. Bendice tu pueblo, bendice tus hijos, los que ya estamos aquí, los hermanos que vienen en camino, tráeles con bien también. Señor, que todos podamos estar en un espíritu de adoración. Bendice tu iglesia. Señor, los hermanos que nos verán en la transmisión también, en todo tú vengas a ser glorificado en medio nuestro. En el nombre de Cristo nos encomendamos en tus benditas manos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por esta mañana que el Señor nos concede estar aquí. Pueden pasar a sus áreas de clase los niños, los jóvenes, y vamos a conjuntar la clase de los adultos aquí hoy. Aleluya. Para hoy día 25 de mayo, ¿verdad? 25 de mayo del 2025, ocupe sus lugares, mis hermanos. Estamos en esta lección sobre esta unidad, me parece que ya es la última, ¿verdad? De esta unidad número 2, que se llama La vida después de la muerte. En esta lección es la lección número 13, para hoy 25 de mayo. Y la lección se llama Pablo, la vida después de la muerte. Así se llama la lección de esta mañana y qué hermoso poder venir a su casa y estar aquí hoy y dar gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de tener vida, amén, y de tener salud y de poder venir y adorar su nombre. Hemos estado estudiando pasajes bíblicos que hablan sobre estos temas que hemos estado tratando, ¿verdad? Sobre la vida después de la muerte, y son temas que hemos visto. Hablamos sobre, desde empezando sobre la resurrección de Cristo, después la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Vimos algunas parábolas de Jesús sobre el más allá, enseñanzas de Jesús sobre el más allá, y hoy nos toca hablar sobre lo que dice Pablo acerca de este tema, sobre la vida después de la muerte. La verdad central dice: Jesucristo resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Jesucristo resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Y el versículo clave está en 2 de Corintios 5:1 y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya, gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Hablar de la muerte es un tema que pues a nadie le gusta, ¿verdad? A nadie le gusta hablar sobre este tema, es un tema difícil, complicado, pero para nosotros como cristianos, como pueblo del Señor, nuestra reacción, nuestra respuesta debe de ser diferente, ¿verdad? Al confiar en el Señor, porque nosotros sabemos que no es el fin, amén, sino es apenas el comienzo de una vida de eternidad con el Señor, una vida en la presencia del Señor. Y esto es algo muy, muy hermoso, es algo bien, sentimientos encontrados, ¿verdad? Esta mañana sabemos que del fallecimiento, de la muerte de la hermana Elvira Arreola, en esta semana fue un momento muy, muy difícil, pero como cuando platicábamos con sus hijos, aún ella estaba ahí cuando nosotros fuimos a orar, ¿verdad? Aún no había fallecido. Y cuando fuimos allí nos decía Rosa Isela, ella dice, cuando llegamos, dice, y nos ponemos a llorar, dice, no, si van a empezar a llorar, sálganse. Yo no quiero que estén aquí llorando. Dice, yo esto lo estaba esperando. Esto yo lo estaba esperando. Fíjese la forma de entrar a ese momento. Qué impresionante es, ¿verdad? Cuando sabemos a dónde vamos, la muerte pierde todo poder sobre nuestra vida. Hay una seguridad eterna en cada uno de nosotros y sabemos que la muerte no es el fin, sino es el comienzo, es solamente el inicio.
Y qué maravilloso es poder llegar a esa situación, hasta ese punto de nuestra vida, que le digo, para muchos es algo increíble de pensar. Hay gente que dice, no, 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 ni me hables de eso. Ya arreglaste tus servicios fúnebres, ni quiero hablar de eso. No, 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 yo no quiero hablar ni de ese tema, porque hay temor hacia ese tema. Pero cuando nosotros conocemos del Señor, sabemos que una vez que esa situación acontezca, vamos a ser libres de toda influencia mundanal, de pecado. Es una vida de eternidad en la presencia del Señor. Las enseñanzas de Pablo sobre la vida después de la muerte nos muestran cómo la muerte ha perdido todo su poder, es impotente. Amén, ha sido derrotada, dice la palabra del Señor. Hay un pasaje en la Biblia, ¿verdad?, que está dentro de nuestra base bíblica, que no lo sabemos bien, que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte ha perdido todo poder sobre nosotros, sobre la vida. Amén, el Señor la tomó en sus manos, aleluya, y la derrotó. La tumba, dice la palabra del Señor, que fue incapaz de retener a un Dios tan grande, incapaz, ¿verdad? En este tiempo, cuando mucha gente hace cultos y rinde adoración a ese personaje, ¿verdad?, a esa muerte, la Biblia dice que está derrotado. Eso está derrotado. No hay temor en nuestra vida hacia eso, porque en el Señor tenemos victoria, tenemos bendición. Yo creo que todos tenemos temores. Hay gente que le tiene temor a volar, a subirse a un avión. Ay, no, yo no me subo al avión, ¿verdad? Porque dice mi papá, si se poncha luego, dice, si, yo no, si se poncha un carro yo lo arreglo, pero en el avión si se poncha, dice, ¿cómo le hago? No, él no se quiere subir al avión nunca, ¿verdad? Entonces, ese miedo se llama aerofobia, que es un miedo a volar. El miedo a volar, yo no sé cuántos de ustedes tengan miedo a volar, pero si usted tiene miedo a volar, se llama así aerofobia, ¿verdad? Hay gente que tiene miedo a hablar en público, se para frente a alguien y ya se paralizó, ya no supo qué decir, ni cómo hablar, ni qué nada, ¿verdad? Eso se llama glosofobia, es el miedo a hablar en público. Hay gente que tiene miedo a las alturas, ¿verdad? A subirse a edificios o a una escalera, simplemente se sube una escalera y empieza así un litión, ¿verdad? Porque ya está sobre algo y ya empieza con mucho temor, ¿verdad? Eso se llama acrofobia, el miedo a las alturas. Hay gente que le tiene miedo a las serpientes. Ay, no, las serpientes. No, yo no puedo ver serpientes, ¿verdad? Y cuestiones de esas así, eso se llama ofidiofobia. A miedo a las serpientes. Si usted no sabía cómo se llamaba su miedo, le estoy diciendo cómo se llama su miedo, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo a espacios llenos de gente. Cuando hay mucha gente, siento que me falta el aire, está muy lleno, ¿verdad? Y quiere salirse de ahí, de ese lugar, porque siente que tiene mucho temor a estar en esa situación. A eso se llama agorafobia. Agorafobia, a tener temor donde hay mucha gente. Hay gente que le tiene miedo a las arañas, ¿verdad? Ese es de los más conocidos, que se llama aracnofobia, ¿verdad? Tienen miedo a las arañas, aunque sea una arañita. ¡Ay, una araña! Un carachillo, ¿verdad? Tienen miedo a ese tipo de insectos. Hay gente que le tiene miedo a las agujas. ¡Ay! Una aguja y me desmayo. El hermano Ramiro, ya volteé. El hermano Ramiro dice que le tiene miedo a las agujas. Se llama, hermano, ese miedo se llama velonefobia. Velonefobia, miedo a las agujas, a cualquier tipo de procedimiento que te van a inyectar una aguja, ¿verdad? Ya sea transfusiones o lo que sea, que implique una aguja, ahí hay un problema, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo a los dentistas. Ya nomás que empieza, ay, no, yo no tengo miedo a eso. Se llama odontofobia. Fíjense, hay un temor que es miedo a los payasos. Hay gente que hace piñatas y contrata payasos y los niños también espantados ahí, ¿verdad? Con los payasos, eso se llama coulrofobia. Coulrofobia, así se llama eso. Entonces, hay muchos temores, hay muchas cosas que la gente puede tener temor a cualquier cantidad de cosas, pero yo creo que el miedo más frecuente o más común es hacia la muerte. La gente tiene temor a morir, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla
que en las enseñanzas que les da Pablo a los hermanos, les explica que los cristianos no debemos tener temor ante esa situación, ¿verdad? En ese proceso. Cuando tú sabes lo que significa la vida, ya la muerte ya no tiene potestad sobre nuestra vida, ¿verdad? Pablo escribe alguna de sus cartas y le hace esas preguntas a las personas ahí en la iglesia, ¿verdad? Porque tenían preguntas los hermanos sobre cuándo, sobre cómo es que iba a ocurrir, que iba a regresar Jesús. Y yo creo que todavía tenemos esas preguntas, todavía existe eso, ¿verdad? Mucha gente preguntándose cuándo, cómo va a regresar, cómo va a ser todo esto, ¿verdad? Y es algo que la gente se hace esas preguntas constantemente, tiene curiosidad sobre eso. Y Pablo le responde. Hay mucha gente que habla sobre esos temas y después se meten en problemas. Había un pastor de la televisión que yo siempre que lo he escuchado, muy centrado en su forma de predicar y, ¿verdad? Bien, hasta que una ocasión él dijo que empezó a sacar cuentas y empezó a hacer una cuestión ahí media curiosa y dijo que Dios le había dicho cuándo iba a ser la fecha que iba a venir del rapto. Dije, no, hombre, hermano, estás bien mal, ¿verdad? Ya salió mal el asunto aquí. Y él empezó a decir por qué y tal, y dio una fecha, ¿verdad? Dio una fecha, que era en septiembre de no sé cuánto, no me acuerdo ya. Entonces, hace poco, él salió disculpándose obviamente con esa situación, dijo no sé por qué, la Biblia dice otra cosa, pero fíjese hasta dónde podemos llegar por satisfacer una situación. Aquí dice la Biblia, lo que vamos a estar estudiando en esta mañana un poco, es sobre la iglesia ahí a la que Pablo le estaba predicando. Ellos tenían preguntas sobre cuándo, sobre cómo iba a regresar Jesús, ¿verdad? Y hoy aún sigue habiendo esas dudas. ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? Y empieza uno a tener esas preguntas. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo le responde sin dejar de centrarse en lo que la palabra del Señor dice acerca de vivir para Jesús en este mundo. Ellos tenían curiosidad, pero Pablo usa esas preguntas para hablarles sobre cómo debían de comportarse en la persecución que iba a venir y aún también en esos momentos de división que estaban ocurriendo allí en la iglesia. Vamos a la Biblia y en el libro de Romanos capítulo 14, versículo número 7. Romanos 14, el versículo 7 al 10, dice la palabra del Señor: porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, pues, que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Parte de lo que Pablo tenía que hacer al predicar, hablaba a los hermanos aquí en Roma sobre una división que había en los creyentes. Todo el capítulo número 14 habla de esta situación, que había problemas de división ahí en la iglesia acerca de cómo era su diario vivir, sobre lo que comían, sobre los días que tenían que guardar. Fíjese, voy a leerlo solo para que lo tengan ustedes, lo pueden seguir ahí con su vista. 14 del versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y noche, y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y ahí están los pasajes que acabamos de leer, hasta el versículo número 10. Pero fíjese, la increíble situación que ocurría en la iglesia era algo difícil, complicado. Las diferencias culturales que tenían, una vez que el Señor salva a los judíos, ¿verdad? Empiezan a salvarse gente judía, pero también gentiles. Y se ponen a vivir juntos, dice la palabra, tenían todas las cosas en común, etcétera, ¿verdad? Estaban ahí todos, pero se iba a hacer la comida. Y los gentiles hacen carnitas, empiezan a hacer, ¿verdad?, comida como ellos lo comían, y los judíos dicen, ¿qué? ¿Puerco? No, eso es pecado, ¿por qué van a comer eso? Empieza a haber diferencias entre ellos en cuanto a comida, como acabamos de ver ahorita. En cuanto a comida, en cuanto a días de reunión, hay gente que el pueblo judío tenía sus días sagrados. Sabemos, ¿verdad?, en los pasajes bíblicos que tenían sus días que ellos guardaban, el día de reposo, etcétera, y los otros lo pasaban como si nada. ¡Hey! ¿Por qué te paras? Si ahora eres convertido. Y empezó a haber diferencias en cultura al ponerse a vivir juntos. Entonces, Pablo aborda esta división que está ocurriendo ahí entre el pueblo, entre los creyentes de Roma. Algunos comían carne, otros se abstenían de comer carne y solamente comían vegetales, como leíamos ahorita. Algunos observaban días sagrados, otros no, ¿verdad? Ni siquiera los consideraban que todos los días eran iguales. Y a lo mejor esas mismas diferencias siguen ocurriendo ahora. ¿Qué día nos reunimos? ¿Qué es lo que debemos de comer? ¿Qué no debemos de comer? Cuestiones periféricas, digamos, ¿verdad? Entre judíos y gentiles había una situación de diferencias culturales, y eso era un desafío para la iglesia. Esa iglesia que estaba naciendo, esa iglesia que estaba creciendo, estaba trastocándose fuertemente la unidad que podía haber entre ellos a causa de esas diferencias que había, a causa de los días sagrados, los días de reposo, las festividades, todo lo que el pueblo judío observaba, los gentiles no. Entonces, obviamente hubo una situación ahí de conflicto muy fuerte. Y los judíos, pues sabemos, ¿verdad?, que ellos se negaban a comer ciertos alimentos. Recordamos aquel pasaje, ¿verdad?, de Pedro, que el Señor extiende un lienzo sobre él y le dice, mata y come. Dijo, no, yo nunca he comido nada de eso. Eso es pecado, eso yo no puedo comerlo. Ellos guardaban la ley. Y el Señor le dice, mata y come. Dijo, no. Y le dice, ¿por qué llamas inmundo lo que yo ya limpié? El Señor está hablándole acerca del pueblo, ¿verdad?, que acababa de ser salvo, de los gentiles. Pero había diferencias muy fuertes ahí entre la iglesia. Eran conflictos muy fuertes por diferencias culturales que ellos estaban teniendo. Pero por el bien de la unidad de la iglesia y por la encomienda que ellos tenían, que era la gran comisión, ir y predicar el evangelio, tuvieron, fíjese la palabra que uso, tuvieron que superar esas diferencias juntos, tuvieron que hacerlo. Imagínense que desde el principio esto se hubiera desunido, que la iglesia se hubiera dividido porque no nos pusimos de acuerdo, no. Tenemos que arreglarnos, tenemos un compromiso de unidad de la iglesia y tenemos un compromiso de llevar un mensaje. Y si hay división en la iglesia, lo arreglamos, se tiene que arreglar el asunto, ¿verdad? No puede haber esas diferencias. Yo creo que siempre que me toca dar algún tipo de consejería matrimonial o prematrimonial, yo hablo sobre eso, ¿verdad? Cuando uno entra a un matrimonio, ¿verdad?, están en un noviazgo y entran hacia un matrimonio y entran con la perspectiva de que si no funciona nos separamos, pues no, hombre, pues va a estar rápido. ¿Quién no ha tenido problemas? Todos tenemos problemas, pero ¿sabes qué? Los vamos a arreglar, lo vamos a arreglar. La palabra divorcio no es algo que va a ser una opción en un matrimonio que está empezando. Imagínense ustedes, si empiezan con eso de que, bueno, si no, cada quien por su lado, pues obviamente que va a haber problemas. Igual en las cosas de la iglesia.
Si hay problemas, si hay situaciones que no nos entendemos, que hay alguna cuestión, se arregla, hermanos, en el nombre del Señor. Se tiene que arreglar esto. ¿Por qué? Por bien de la unidad de la iglesia y porque tenemos una encomienda más grande que nosotros mismos, que es llevar el mensaje del Señor, seguir predicando el mensaje de Cristo. Aleluya. Entonces, en el nombre del Señor, eso es lo que estaba pasando aquí. Pablo advierte esa situación de división que hay ahí en la iglesia y dice, en el nombre del Señor vamos a avanzar, ¿verdad? Pablo, en lugar de centrarse en las cosas que los dividían, que eran muchas cosas que los dividían, en lugar de eso, los enfoca en los puntos en común que tenían ellos como seguidores de Jesús. En lugar de que estuvieran viendo las diferencias, les dice, ¿qué cosas tenemos en común? Y vamos a avanzar sobre eso, ¿qué cosas podemos arreglar, verdad? Entonces, Pablo les empieza a decir, ¿verdad? En el versículo 6, ya no come, el que come ya no come para sí, sino come para el Señor, y pues da gracias al Señor por eso, ¿verdad? Y empieza a hablar, y luego les dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, ¿verdad? Cada uno de nosotros ya no vivimos para nosotros. Ya no vivimos para nosotros, dice el versículo, ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Cada persona es responsable ante Jesús por sus acciones, en la vida o en la muerte. Nuestra meta debe de ser honrar al Señor, dice el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si yo muero, para el Señor yo muero. En vida o en muerte, mi deber como cristiano y como hijo de Dios es honrar al Señor. Si vivo, vivo para Él. Ya no vivo para mí, como dice el versículo número 7, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Cuando conocemos al Señor, nosotros si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. En esa vida de honra, de servicio al Señor, esa es nuestra meta, debe de ser siempre honrarlo. Al permitir que los trasfondos culturales de cada uno de ellos, sus comportamientos, ellos estaban deshonrando al Señor, hermano. Cuando ellos están diciendo, no, tú estás mal, eso no se hace, ¿verdad? Situaciones periféricas, no son cosas centrales en la vida cristiana, y eso estaba haciendo una división en la iglesia, y al estar en división, la Biblia nos habla de que como creyentes estamos deshonrando a Jesús. Nuestro trasfondo cultural, nuestros comportamientos, las cosas que nosotros hacemos deshonran al Señor. Entonces, vivamos vidas que agraden al Señor. Aleluya. Yo creo que como creyentes hoy, de la misma manera, no solo en el tiempo antiguo, sino nosotros tenemos el deber de honrar al Señor. ¿Cómo? Con mis palabras. Yo tengo que honrar al Señor con mis palabras, hermano. Tengo que honrar al Señor con mis acciones. Y bien actual, tengo que honrar al Señor con mis publicaciones en redes sociales también. ¿Verdad? Tenemos que honrar al Señor en todo lo que nuestra vida es. Tengo que honrar al Señor en mi participación política de alguna manera, en mis asociaciones personales, todo en mi vida tiene que honrar al Señor. Si vivo, vivo para Él. Y si muero, muero para Él, en una vida de honra al Señor. La muerte y la resurrección de Jesús lo califican, como dice el versículo 9, para ser Señor Cristo, dice el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La resurrección del Señor, aleluya, lo califica para ser Señor de los vivos como de los muertos. Él es el Señor sobre toda situación. Entonces dice la palabra, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Jesús, pertenecemos a Él, aleluya. La razón de nuestra existencia debe de ser cada día honrarlo. En esta vida, como en la próxima, mi deber es honrarlo. Siempre vivir esa vida de honra, de mantenerme fiel, firme hasta el último momento de mi vida, siempre, aleluya, porque Él es el Señor sobre todos y Él es el que va a juzgar, ¿verdad? Les decía Pablo a los hermanos en el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En esa situación de división que había ahí, ¿por qué lo juzgas? Le dice. O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Hay uno que solamente es el que va a juzgar, hermano. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo.
Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No nos corresponde a nosotros juzgar. Nadie nos puso en esa función de jueces. Él es el Señor de todos y algún día Él juzgará a nosotros, a cada uno de nosotros. No nos corresponde a nosotros condenar a otros cristianos cuando se trata de asuntos que no son centrales. Hay gente que, yo no uso aretes, pero hay gente que ve gente con aretes, ¿verdad? Y dice, pecadores, quítate esas arracadas del diablo. No juzgues. Cada uno de nosotros es libre de hacer lo que puede hacer y quiere hacer. No estamos aquí para juzgar. No estamos aquí para juzgar. Les digo, hay asuntos que son periféricos en nuestra vida, que no son distintivos para llevarme al cielo o no llevarme al cielo. Esas cosas son las que, ¿por qué me voy a poner yo a criticar a una persona por hacerlo, verdad? Pablo lo decía a los hermanos, no juzgues a tu hermano, no menosprecies a tu hermano, todos vamos a comparecer delante del Señor, vamos a dar cuentas cada uno de nosotros mismos, ¿verdad? De lo que hicimos, de las cosas que hicimos aquí en la tierra. Entonces debemos de, como creyentes, debemos honrar a Jesús. Honrar a Jesús siempre, ¿verdad? Que Dios nos ayude como cristianos a guardarnos, a no crear divisiones por asuntos que son periféricos. Debemos de ser prudentes en emplear nuestro tiempo aquí en la tierra. ¿Para qué, hermanos? Para honrar al Señor. Vamos a honrar al Señor para continuar adorándolo por toda la eternidad. Ese es el fin que nosotros tenemos como pueblo del Señor. Yo quiero estar en su presencia siempre, siempre. Y esto es una preparación. Yo leí en una ocasión una publicación de alguien que dijo, queremos irnos toda la eternidad con el Señor, pero no tengo tiempo de ir a la iglesia. Esta es una práctica, hermanos. Estamos viniendo a la casa del Señor a adorarlo y quiero pasar la eternidad con Él, pero en el tiempo que puedo, no, ¿para qué? Tengo muchas cosas que hacer. Estamos practicando. Debo de honrar al Señor aquí en la tierra para poder pasar una eternidad con Él. Eso es lo que el Señor nos manda. Tenemos que aprender a vivir en su presencia siempre. Avanzamos, hermanos, un poquito a Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 26. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aleluya. Yo creo que todos hemos pensado en alguna manera, ¿qué es mejor? ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Verdad? Tenemos una duda y es lo que estaba pasando aquí con Pablo. Decía, ¿morir o vivir? ¿Me muero o vivo? ¿Verdad? Como creyentes, los hermanos de Filipos, que es a los hermanos que les escribe Pablo esta carta, estaban preocupados porque Pablo estaba encarcelado. Estaba encarcelado, donde las epístolas desde la prisión, es una de ellas, es esta, la de Filipenses, estaba ahí, y ese líder, el fundador de la congregación, ese líder respetado estaba allí, en ese lugar, y era muy difícil para ellos saber que Pablo estaba encarcelado con sentencia de muerte. Había una sentencia de muerte. Pablo no veía su encarcelamiento como motivo de qué avergonzarse. Dice en Filipenses 1, el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Él no estaba avergonzado por estar ahí en esa situación, porque esa situación que estaba pasando no permitiría que silenciara su testimonio. Pablo estaba predicando, ¿ven? Sabía que era posible una sentencia de muerte. Mira, vamos ahí a Hechos 25:11.
Hechos capítulo 25, el versículo número 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Había algo, les dijo él, hay una situación aquí. Si he hecho yo algún agravio, si he hecho alguna cosa que sea digna de muerte, no rehúso morir. Él sabía que había una sentencia sobre su vida, ¿verdad? Que más adelante fue ejecutada, ¿verdad? Pero no en esta oportunidad de encarcelamiento, pero él sabía que esa sentencia era real, no era una amenaza solamente, sino una posibilidad. Estaba encarcelado y estaba siendo acusado, entonces había una sentencia sobre él. Pero él dice, ya sea que yo viva o muera, mi meta es honrar a Jesús siempre, ¿verdad? Vivir significaba que podía seguir sirviendo al Señor, dice Filipenses 1:21, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso habla la palabra del Señor. Vivir significaba que él podía seguir sirviéndole, seguir sirviendo al Señor. Qué posibilidad tan hermosa, ¿verdad? Y ayudar a los filipenses a crecer en su fe, dice el 25, confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Si me quedo para seguir sirviendo al Señor y para seguir ayudándolos, para seguir predicando la palabra del Señor. Y morir, pues era para él mejor, ¿verdad? Decía, porque dice la palabra del Señor, voy a estar en su presencia, dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Irme con el Señor es lo mejor. Si me quedo, es para trabajar. Si el Señor me deja aquí, es para seguirles predicando. Si me voy, para mí es mucho mejor. Qué linda, qué manera de enfrentar esa realidad en la palabra del Señor. Qué respuesta tan llena de fe ante la persecución, ¿verdad? No lamentando, pero ¿por qué, Señor, si yo te estoy sirviendo y estoy en esta cárcel? No. En el último momento, con dignidad y con fuerza. Si vivo, Señor, es porque tú me vas a dejar más. Y si me muero, es mejor. Lo que tú quieras hacer, Señor. Qué manera de enfrentar ese momento de persecución en su vida. Cuando tenemos esa cosmovisión eterna que Pablo habla aquí, le permite aceptar la libertad o la ejecución. Si voy a ser libre, es porque voy a seguir predicando. Y si me van a ejecutar, yo me voy contigo, Señor. Más adelante, vemos en la palabra del Señor, en un posterior encarcelamiento, Pablo fue, ¿cómo se dice? Degollado. Gracias, hermana Rosita. Nomás dije yo. Sí, fue degollado, ¿verdad? Y fue algo bien tremendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que su sangre fue derramada en libación sobre el altar. La historia universal lo habla así, no está escrito en la Biblia, pero la historia universal habla de la ejecución de Pablo de esa manera. No en esta oportunidad, Pablo siguió predicando después de esto, pero fíjese la manera como enfrentas ese último momento, ese momento crucial entre la vida y la muerte. Pablo decidió que vivir era preferible si era la voluntad de Dios así, ¿verdad? Dice los versículos 24 y 25, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, si me tengo que quedar es porque todavía tengo cosas que hacer, ¿verdad? Pero confiando, sé que voy a permanecer para vuestro provecho. Entonces, tendría que esperar para estar con Jesús, pero tenía que seguir dando frutos. Amén, espirituales. Esa era la meta central de Pablo y yo creo que debe de ser la meta de cada uno de nosotros. Si seguimos a Jesús, no debemos tener temor a la muerte, hermanos. Tenemos que aprender a confiar y a esperar en el Señor hasta ese último momento de nuestra vida con integridad. Yo les comentaba al iniciar, ¿verdad?, sobre el fallecimiento de la hermana Arreola. Y nos tocó estar allí en unos momentos antes de su fallecimiento, ahí en el hogar de la hermana. Y cuando llegamos,
le dice Rosa Isela, mamá, son los hermanos. Y ella abre los ojos y me dice, la quiero mucho. Que yo también la quiero, hermana, ¿verdad? Y la abracé y lloré, ¿verdad? Una hermana muy amada. Y me acerco a su oído y le digo, ¿está lista? Y me dice, sí. ¿Está lista? Cada uno de nosotros, enfrentar ese último momento de nuestra vida es crucial, hermanos. La forma como llegas hasta ese punto. Hay gente que muere gritando, maldiciendo, desesperado, peleándose con todo el mundo, pero la muerte de un cristiano es diferente. La abordamos diferente si llegamos hasta ese punto en otro sentido en nuestro espíritu, porque tenemos una seguridad hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Entonces ya no hay que tener temor. Podemos glorificar a Cristo a través de la vida y aún en el momento mismo de la muerte. Ahí podemos adorar el nombre del Señor. En vez de temer, debemos de enfocar nuestra atención en seguir proclamando el mensaje mientras estemos en este mundo, hermanos. Tenemos una encomienda de predicar, de compartir el mensaje bendito del Señor, porque a eso nos comisionó el Señor. Entonces debemos anhelar esa reunión con el Señor, ¿verdad? Pero saber en tu tiempo, tú sabes lo que estás haciendo. Mientras yo esté aquí, en el nombre de Cristo yo sigo predicando. El tiempo de mi partida, tú lo sabes todo, tú sabes todo, pero con dignidad, con entrega, ¿verdad? Gente ha intentado responder el sentido de la vida, pero sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay hacia dónde ir, hay desesperación, solamente es un lugar profundo de oscuridad. Solo el Señor es el que puede traer paz a nuestra vida, aún en esos momentos de dificultad, ¿verdad? Que atravesamos. Dios es el único que puede ayudarnos a vivir esa vida de fe. Avanzamos un poquitito más. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aleluya. Qué hermosa la palabra del Señor. Un nuevo cuerpo, ese lugar, ¿verdad?, que ha sido nuestra habitación, este cuerpo terrenal. Hay gente que gasta miles de millones de dólares para mantenerse en buen estado físico. Yo veía a un personaje que sale ahí en las redes sociales que dice que está preparado su cuerpo con todas las vitaminas que toma y todo para vivir hasta los 140 años. Dije, bárbaro, está bien. Dice que toma vitaminas y nutrientes y ¿cómo se llaman? Muchos suplementos, ¿verdad? No come. Dice que hace ayunos de quién sabe cuántas horas cada día, no me acuerdo si dijo 18 horas y come en un periodo bien pequeño, solamente para que el cuerpo se desintoxique. Él está súper preparado para vivir 140 años. Y hay gente que gasta miles, millones de dólares en mantenerse en buen estado físico. Pero si mantenerme bien, saludable, físicamente es importante en mi cuerpo físico, en algún momento se va a descomponer. Eventualmente va a llegar el momento de la descomposición, ¿verdad? Yo me siento y cuando me levanto, ay, padre, las rodillas empiezan ya a tronar todo el asunto, ¿verdad? Pues ahora cuando fuimos al campamento, las hermanas, venía la hermana Ramona, la mamá de la hermana Ana Laura, y batallaba para subirse y bajarse del ven. Y le digo, hermana, batallo yo, imagínese usted, tiene 72 años, hermana Ana Laura. ¿7? No, 73, fíjese. Y yo tengo 57 y ya batallo, imagínense.
O sea, cada tiempo el cuerpo se va descomponiendo, se va desgastando. Dice la palabra del Señor, y Pablo le dice a Timoteo, sabemos en la palabra del Señor en 1 Timoteo, ejercítate para la piedad. Dice, el ejercicio corporal, dice, para poco es provechoso. Gloria a Dios. Un hermano dijo, para nada. No, para nada, no, para poco. Sí ayuda, sí ayuda. Si hay que caminar, si hay que, los que puedan hacer ejercicio, háganlo, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Por qué? Porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces dice la palabra del Señor, preocuparnos por nuestro cuerpo es importante, pero ¿qué tu alma? ¿Qué de tu alma, verdad? Hay gente que solamente está enfocada en eso. Sí, pero tu alma, nosotros debemos de, que seguimos a Jesús, la Biblia nos habla que pasaremos la eternidad con un nuevo cuerpo que ha sido creado para ese propósito. Amén, ese lugar donde podamos adorar su nombre. Entonces, Pablo compara en este pasaje el cuerpo terrenal como si fuera una tienda de campaña, ¿verdad? Aquí en 2 de Corintios 5 dice la palabra, este tabernáculo, es como una carpa, ¿verdad? Este tabernáculo, dice la palabra del Señor, lo usa como una metáfora, y él sabía de lo que hablaba, porque parte del oficio de lo que hacía Pablo era eso, hacer carpas, ¿verdad? Era parte de su oficio que él practicaba junto con Aquila y con Priscila, y él sabía de lo que hablaba, pero él sabía que esas viviendas son temporales. Cada una de esas cosas no son estructuras sólidas para durar toda la vida, es una carpa, ¿verdad? Las carpas, ¿cuántos conocen las carpas? ¿Sí saben de qué estoy hablando? ¿Las de qué, tío? De los circos, por ejemplo, ¿verdad? Hay carpas de muchos, ¿verdad? Pablo su oficio era hacer carpas, y él, a pesar de que por más bien que las hagas, tienen un tiempo de duración, porque la tela se desgasta, porque los mástiles se van enchuecando. Igual nuestra vida. Por eso Pablo compara el cuerpo con una carpa, con un tabernáculo. Dice, estoy en 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, habla del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que también hace otra metáfora Pablo cuando habla de esto en el versículo 2, dice, por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así pues seremos hallados vestidos y no desnudos. Habla de otra metáfora que es la ropa. Igual la ropa, por más buena que sea, ¿verdad? Se envejece, se desgasta, se echa a perder. Por más caro que sea, todo tiene un tiempo. Igual nuestro cuerpo, todo tiene un tiempo y se va a desgastar y va a perderse, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que gemimos, la Nueva Traducción Viviente dice, suspiramos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, esa morada, ese cuerpo que el Señor está preparando para nosotros, ¿verdad? Entonces, mientras tanto nuestro espíritu anhela ese cuerpo construido para la eternidad. Les digo, este cuerpo que vivimos todos los días, estrenamos algo, les digo. Ayer no me dolía aquí, y ahora sí me duele. Estrenamos un dolor, estrenamos misericordia. La Biblia dice que la misericordia es nueva cada mañana, ¿verdad? Pero también, yo les digo, cuando llegué a los 50, la edad de oro. La edad de oro, sí. Oro por la rodilla, oro por todo, porque ya la edad ya me llegó todos los achaques, ¿verdad? Después de los 50, los que no han llegado, espérense. Allá van, ¿verdad? Después de los 50, Padre Santo, empieza a doler todo, pero ese es el desgaste que tiene el cuerpo, hermano. Se desgasta naturalmente, pero qué hermoso que Dios ha preparado nuestro cuerpo, un lugar de habitación. Todo lo que Dios crea es bueno. Y dice la palabra que pues Él es el creador de todo en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios ha dado al pueblo el Espíritu Santo.
Dice el versículo número que leíamos, el 5, ¿verdad? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras. Cuando se casaron les dieron arras, hermanos. Sí, ¿verdad? Las arras es una garantía, así es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, de buena fe. Una garantía de buena fe. Estoy empeñándote mi palabra, ¿verdad? Estoy empeñándote lo que yo soy. La obra del Espíritu en nosotros, su presencia constante nos dan esa certeza de que el Señor está con nosotros. Tenemos esa realidad de que Él va a cumplir su promesa cuando se nos entregan esas arras. Y las arras, dice la palabra, que es el Espíritu Santo, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa garantía que el Señor te está dando. El Espíritu Santo es la prueba de la vida eterna que Dios ha puesto en nosotros. Qué hermoso es poder confiar en el Señor en medio de situaciones. Esta semana les decía, cuando estudiaba yo sobre esta lección y lo que hemos estado estudiando, tuvimos las dos sentimientos. De mucho gozo cuando nació el bebé Gerson, de mucho gozo cuando nació la niña de Rosita, ¿cómo se llama, hermana? Ya no me acuerdo. Anaí, Esther, y mucho gozo, nos alegramos, pero después dijimos, una siguiente noticia, la hermana Arriola falleció, la realidad de la vida y la muerte. Estamos en esa dualidad siempre, pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo llegamos hasta ese punto? Tenemos que, como hijos de Dios, ser firmes en nuestra convicción, en lo que nosotros creemos, y saber que estamos siempre en las manos del Señor. Yo le invito a que nos pongamos de pie en esta hora y vamos a hacer una oración. Aleluya. Padre, yo te alabo, te bendigo, te doy muchas gracias por estar aquí, Señor, en esta hermosa mañana que tú nos concedes vida, salud, este privilegio de venir, de acercarnos hasta tu casa. Recibe hoy gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos como hijos tuyos que escuchamos tu palabra cada domingo, cada semana. Ayúdanos, Señor, a no solamente oírla y que se vaya por el viento como la escuchamos, sino que quede atesorada en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, a buscar de tu presencia y saber que si yo vivo, Señor, yo vivo para ti. Si yo muero, yo me voy contigo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la iglesia, danos esa seguridad a cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. Señor, el que da la garantía de que tú vienes por la iglesia y que este cuerpo mortal va a ser vestido de inmortalidad, Señor, para estar disfrutando de tu presencia todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estar aquí en esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra que ha sido hablada en cada área de la iglesia, con los niños, con los jóvenes, con nosotros. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra seamos edificados siempre. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. El grupo de alabanza para continuar, hermano.